Buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que estéis disfrutando mucho de este Seminario Internacional de Educación. ¿Sí? Sí. Como bien sabéis, el SIEI, el Seminario Internacional de Educación, lleva 11 años reuniendo expertos que nos acercan a las tendencias educativas, que nos ayudan a entender por dónde va la educación, por dónde van las reflexiones educativas, que nos dan pistas sobre el trabajo en el aula. Nos hablan de metodologías, nos hablan de tecnología, nos hablan de experiencias, de evidencias. Pero este año estamos tocando un tema, a mi juicio, esencial para nuestra tarea docente. Estamos tratando un tema que tiene que ver con contribuir a que nuestros alumnos sean felices de 9 a 5. Vamos a hablar de la felicidad de 9 a 5. Vamos a hablar de cómo logramos que sean mejores personas. Personas que transformen el mundo y, en palabras de Begoña el otro día, lo dejen un poquito mejor de lo que lo encontraron. Y de esto vamos a hablar en nuestra siguiente charla. Y para esto necesariamente teníamos que contar con Begoña, teníamos que invitar a Begoña. Para mí es un gusto poderles presentar a Begoña Ibarrola. Y la primera cosa que yo quería decir, creo que la más importante, es que es colaboradora y sobre todo amiga de la casa desde hace muchos años. La cosa empezó como hace el año 2001, en el que lanzamos un proyecto con Begoña, el primer proyecto con ella, que se llamaba Sentir y Pensar, y que trataba de ayudar a educar emociones. Después, Cuentos para Sentir, Padres y Maestros, un montón de trabajo conjunto, más de 200 títulos, publicaciones, que se han traducido después a 10 idiomas. Begoña es licenciada en Psicología, ha recorrido los caminos de la neurociencia y su aplicación al aprendizaje. Ha experimentado en el aula lo que nos va a contar. Es una voz reconocida y experimentada. Ha trabajado con niños, se ha dedicado a cuidar a los más pequeños. Es terapeuta infantil, experta en musicoterapia. También ha participado en un coro, aunque ahora en estos momentos, un poco menos. Pero bueno, como Begoña nos va a hablar del aprendizaje emocionante, a mí sí me gustaría compartir con vosotros, regalaros unas palabras de Begoña con las que me he encontrado cuando preparaba esta presentación, y que tienen que ver con educación, tienen que ver con lectura, tienen que ver con los cuentos. Begoña nos dice: la lectura de cuentos genera un espacio de encuentro entre corazones, donde se refuerzan los vínculos afectivos. El cuento puede convertirse en el más precioso instrumento de liberación de la mente humana. Una inagotable fuente de estimulación creativa. Un tesoro de experiencias que enriquecen nuestra vida, pero sobre todo un espejo. Un espejo que nos dice cómo somos en realidad. Porque al leer un cuento casi siempre nos encontramos con nosotros mismos. Pero los cuentos también enfrentan al lector con conflictos y le ayudan a ver las consecuencias de sus actos. Transmiten valores sin ser lecciones. Enseñan sin dar consejos. Orientan y guían al lector en el laberinto de la vida. Begoña, muchas gracias por estar con nosotros. Nos disponemos a escucharte y a emocionarnos con tus hablas. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación SM, al Grupo SM y a todas las personas que estáis aquí, queriendo dedicar una parte importante de vuestro tiempo a compartir experiencias, a veces a compartir preguntas, que nos hacemos muchas preguntas, muchas personas, y a la vez a encontrar respuestas y a bucear en distintos temas, pero también estos encuentros, y por eso también os doy las gracias, nos permiten conocer a personas distintas con inquietudes similares, que vamos buscando fórmulas para mejorar tanto nuestra profesión como nuestra vida. En este momento que yo estoy aquí hablando y que voy a hablar de aprendizaje emocionante y voy a hablar del papel que tienen las emociones en el aprendizaje, me voy a dirigir a vosotros no solamente como docentes, sino como personas. Porque detrás del rol de docente, de educador, de profesor hay una persona, y detrás del rol de alumno hay otra persona. Y lo que nos unifica precisamente es
nuestro mundo de emociones y de sentimientos. Por lo tanto, yo espero que desde mi profunda gratitud a todos vosotros, todas vosotras, y desde también mi convicción de que a veces los ponentes no damos grandes ideas, pero reforzamos ideas que vosotros tenéis, y a lo mejor os damos argumentos para que os vayáis a casa diciendo, ay, lo estoy haciendo bien, ah, mira, no iba tan equivocada, ah, pues mira, cuando traté así a este alumno, justamente di en el blanco, hice lo que tenía que hacer. También necesitamos a veces que alguien nos confirme desde fuera que lo que estamos haciendo está bien hecho. Y otras veces, con una humildad profunda, propia de cualquier ser humano en crecimiento, reconocer, pues mira, en esto me he equivocado. Pensaba que lo estaba haciendo bien y ahora aprendo que lo puedo hacer mejor. ¿De qué voy a hablar? Vamos a hablar de algo que está basado en esta frase de Aristóteles, que decía que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Por mucho que en los idearios de centros educativos aparezca la palabra educación integral, pues hay que reconocer que una educación realmente no es integral si no se enfoca en el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano. Y el ser humano tiene una dimensión física, una dimensión conductual, una dimensión cognitiva, una dimensión emocional y una dimensión espiritual. Luego, si no se abordan el desarrollo de estas dimensiones con cierta equidad, no estamos hablando de una educación integral. Por eso, ya desde hace 40 años, pero sobre todo en estos últimos 22 años, llevo desarrollando programas de educación emocional y cómo implementar en las aulas el trabajo para desarrollar esta dimensión emocional que ha sido un poquito como la pariente echada del aula, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba psicología, allá por los años 70, de las emociones se sabía muy poquito. Los profesores dedicaron un día en 5 años, 1 hora, para decirnos que eran fenómenos donde intervenía una parte fisiológica, una parte cognitiva, que afectaban a muchos ámbitos de nuestra vida, pero que en realidad no se sabía mucho, porque el campo de investigación de las emociones podemos encontrarlo a partir de los años 1990 al año 2000, que le llaman justamente la década del cerebro, donde se desarrolló una tecnología que permite ver el interior del cerebro en vivo y en directo, mientras estamos viendo una película, mientras estamos escuchando una música, mientras estamos explicando a un alumno un concepto complejo. Podemos saber incluso, observando su cerebro, si cuando a una persona le cuentan un chiste, lo ha pillado o no lo ha pillado. Y esto era, vamos, no se podía ni imaginar cuando yo acabé psicología. Pero mis maestros fueron muchachos, todos chicos, de 8 a 18 años, catalogados, entre comillas, como deficientes psíquicos con graves problemas de conducta. Con ellos estuve trabajando 15 años a través de la musicoterapia, moviendo su mundo emocional e intentando que aceptaran sus heridas emocionales, enseñándoles y ayudándoles a que las curaran si se podían curar, o que asumieran que tenían que caminar por el mundo bien felices a pesar de tener una cicatriz física o emocional. Aquellos me enseñaron que tenían fracaso escolar y tenían problemas de conducta porque había un problema emocional de fondo. Y ahí es donde yo descubrí esta frase de Aristóteles y me di cuenta realmente que educar en las aulas no es una educación completa si no se atiende al corazón, a la parte humana. Por eso el que este encuentro, este seminario se llame Humanamente, me parece magnífico y nos ayuda a reflexionar sobre esta parte que a veces está dejada fuera del aula. Como que la reina del aula es la dimensión cognitiva. Y ahora tenemos que decir que no, que las emociones son las guardianas del aprendizaje. Que hay emociones que impulsan un aprendizaje significativo y hay otras emociones que lo bloquean. Por eso ya tenemos 27 años, hace 27 años, que se está investigando en el campo de la neurodidáctica, que están basados, por supuesto, en descubrimientos de la neurociencia. Y nos ofrecen pues elementos muy importantes a los docentes para comprender las bases cerebrales de la enseñanza y del aprendizaje. Evidentemente, sobre todo nos aportan dos grandes grupos de, vamos a decir así, de reflexiones, pero también de conclusiones científicas. Por un lado nos dice cómo se debe encontrar la persona que quiere aprender emocionalmente, qué habilidades requiere, qué actitudes,
para que el proceso de aprendizaje sea exitoso. Pero por otro lado también la neurodidáctica nos dice cómo son las formas más exitosas para presentar los contenidos curriculares y que propicien en la persona que está aprendiendo una buena asimilación, una buena memoria y una buena integración. Por lo tanto, tenemos ya evidencias científicas y mucha información que nos puede decir que hay metodologías que funcionan y otras que no. Y podemos dar un salto cualitativo y no pensar como se pensaba pues, habitualmente hace muchos años: si esto me funciona, lo sigo haciendo, y si esto no me funciona, lo dejo. Entonces, hoy sabemos que evidentemente todos los docentes deberíais de conocer un poquito de cómo se comporta el cerebro de vuestros alumnos cuando están en el aula, porque todos tenéis experiencia, estoy totalmente segura de que a veces solamente hay delante de vosotros cuerpos presentes. Estar de cuerpo presente en España significa estar muerto. Velar a una persona en cuerpo presente significa que allá está muerto y aquí hay una serie de personas que están o hablando de él o dando el pésame a los familiares. Bueno, nuestros alumnos no están muertos, pero pueden estar solo de cuerpo presente. Hay una ventaja, y es que la mente no tiene corporeidad, porque si la mente tuviera corporeidad, estaríamos muy deprimidos. Veríamos cómo salen volando las mentes por las ventanas del aula, por las puertas del aula, y se van del aula, y a lo mejor están mirándonos así, pero su mente está volandera por ahí, porque la atención está dirigida por la emoción. Así que si sus padres tienen un problema en casa, si su mascota está enferma, si su amigo le ha dicho que ya no quiere ser su amigo, ahí es donde va su atención, aunque esté mirándonos así. ¿Veis? Eso, cascarones vacíos muchas veces. Por lo tanto, no garantizamos que cuando están en el aula están aprendiendo. Se necesitan otros requisitos y otros elementos que demuestren además que lo que se ha aprendido se ha comprendido. Por eso Howard Gardner, en su teoría de inteligencias múltiples, siempre dice que está basada en una pedagogía de la comprensión, no solamente del aprendizaje. Tenemos que hacer un recuerdo al informe de Delors, el libro blanco de Delors publicado en el año 99, porque curiosamente ahí fue donde muchos expertos en educación se reunieron para decir en qué pilares se debe apoyar la educación del siglo XXI. Y detectaron 4 pilares importantes, 2 de los cuales tienen que ver justamente con el desarrollo de la inteligencia emocional, con el desarrollo de competencias emocionales. Aprender a conocer, aprender a hacer, pero aprender a ser uno mismo y aprender a convivir como 2 herramientas y 2 pilares fundamentales del aprendizaje. Yo creo que fue la primera vez que escuché a tantos expertos ponerse de acuerdo en este elemento. Pero es que además este informe destacaba el papel de las emociones en el proceso de aprendizaje y ya decía que en las aulas había que atender a la dimensión emocional junto a la dimensión cognitiva. Lo que pasa es que todavía la comunidad educativa no estaba preparada, porque luego veremos qué se necesita para implementar el desarrollo de competencias emocionales en el aula. No es simplemente porque alguien reconozca que las emociones son muy importantes. Nos tienen que decir el cómo, no solamente el qué. Curiosamente, cada vez en estos últimos 25 años me encuentro más colegios, una foto hecha en un colegio de Cataluña, donde la vivencia del aprendizaje es a través de las emociones, donde ya se les invita a participar en el entorno del aula, de la clase, donde no se las deja de lado. Y evidentemente, cuanto más pequeños son los niños, las emociones más presentes están. Pero eso no significa que haya que trabajar la dimensión emocional en la etapa de preescolar, en todo caso en primaria, y luego abandonarla en la secundaria. No. Significa que debemos acompañar todo el proceso educativo con un entorno de aula emocionalmente inteligente, emocionalmente saludable. Con eso terminará un poco mi intervención. Dar algunas pautas de lo que puede ser un aula emocionalmente sana, para que veamos que a veces las intervenciones no son costosas, no requieren ampliación de presupuesto, requieren simplemente ser conscientes de algunas necesidades que no cubrimos en nuestros alumnos y que les harían más fácil el aprender y sobre todo que les facilitarían el desarrollo de la autoestima, de la automotivación, del autocontrol, de una serie de competencias que son necesarias no solamente para aprender, sino para la vida.
El binomio emoción-cognición es indisoluble, no se puede separar. No podemos pensar que cuando estamos explicando algo, solamente el alumno tiene que comprender, lo tiene que integrar y lo tiene que digerir y tiene que ver ese aprendizaje como significativo. Y ahí todas las investigaciones de las neurociencias nos dicen que cuando un contenido cognitivo es acompañado de una experiencia emocional, se guarda en la memoria a largo plazo. Eso significa que muchos aprendizajes que se guardan solamente hasta el día del examen no han ido acompañados de una experiencia de impacto emocional. Por eso yo voy a hacer aquí dos dinámicas prácticas. La primera, muy prontito, y después haremos una segunda dinámica. Porque yo estoy convencida que la experiencia es la mejor maestra. Y vamos a comprobarlo con nosotros mismos algunos de los elementos de los que voy a hablar aquí. También decía Platón, y traigo esta frase de Platón porque no es una aportación de la neurociencia. La disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender. Luego, volvemos a cosas que otros ponentes ya han dicho. No es tanto la metodología, no son tanto las herramientas tecnológicas. El maestro y el alumno son los copartícipes en ese proceso de aprendizaje. Y nosotros como maestros podemos aportarles elementos para favorecerlo. Pero si no nace del propio aprendiz el deseo de aprender, no lo podemos imponer. Una de las cosas, y cuento una anécdota que me pasó muy curiosa, porque el ministerio me llamó una vez para que diera un curso de malestar docente. El título ya a mí me molestó bastante, pero claro, cuando me encontré con las personas que se habían apuntado, que era un grupo numerosísimo, lo primero que les dije es, bueno, el título está mal puesto. Vamos a hablar del bienestar docente, no del malestar. Porque durante 15 minutos todos llegaron quejándose y diciendo por qué estaban mal. Yo les dije, es que este tiempo lo vamos a aprovechar para buscar la manera de cómo estar bien. ¿Por qué digo eso? Porque la inmensa mayoría de esas profesoras y profesores muy vocacionales, había muchos que tenían una cierta depresión, porque se sentían responsables del aprendizaje de sus alumnos. Cuando el aprendizaje era de bajo nivel, se sentían mal ellos. Cuando descubrieron que realmente es la disposición emocional del alumno la que determina su habilidad para aprender, es como que se les quitó una carga encima, como que soltaron la mochila. Ah, entonces yo no soy responsable de nada. No, del 50%. Claro, tampoco vamos a ver más allá. No, pero tienes que intentar que la disposición del alumno sea de entusiasmo hacia la aprendizaje. Eso sí es dudable, eso sí. Pero no pretendas que con tu estrategia vayan a funcionar en todos, porque cada alumno tiene distintos niveles de motivación y en el fondo el proceso es de automotivación. Ahí ellos se dieron cuenta, se relajaron bastante, pero también comprendieron que tenían que poner el acento en lo que estaba en su mano y no poner el acento en lo que no dependía de ellos. Y vamos a hacer un ejercicio. Solamente les pido que busquen un papel, que tengan a mano y un bolígrafo, si quieren participar, escribiéndolo, y si no, simplemente sin escribir. Pero bueno, la escritura nos va a dar un aporte. Busquen dos zonas en un cuaderno, en una hoja, y en una zona pongan un título que sea emociones y en otro lado pensamientos. Y es una experiencia muy breve, pero es para comprobar hasta qué punto tenemos dificultades para discriminar lo que es sentir y lo que es pensar. Entonces yo voy a presentar 3 fotografías, nada más, es un ejercicio muy breve. Yo presento la fotografía y ¿ustedes qué hacen? Se dan cuenta del impacto que ha provocado esa fotografía. Si les ha provocado una emoción, van al apartado de emociones, ponen lo que están sintiendo, lo que les ha provocado esa fotografía. Si les ha provocado una reflexión, una idea, van al apartado de pensamientos y escriben lo que les ha venido, incluso puede ser un recuerdo, una idea, una frase. Si les vienen los dos tipos de respuesta, pues ponen un lado y otro lado. Y si no les hace ningún impacto, no tienen nada que escribir, evidentemente. ¿Que tienen dudas? Bueno, vayan por un lado o por otro. Ese es el objetivo de esta experiencia. Vamos con la primera y vamos a ponerla muy pocos segundos, 25 segundos.
Segunda. Tercera. Muy bien, vamos a la primera. Que levanten la mano las personas que han sentido alguna emoción al contemplar esto. Muy bien. Que levanten la mano las personas que han tenido una idea, un pensamiento, un recuerdo. Hay más respuestas emocionales, pero hay muchas respuestas cognitivas. ¿Alguien ha sentido paz, tranquilidad, sosiego, relajación? Las emociones forman familias, luego las describiré con más detenimiento, pero nos basamos en una experiencia que es mucho más vital. ¿Alguien ha sentido miedo? ¿Alguien se ha preguntado, ¿será un amanecer o será un atardecer? ¿A alguien le ha recordado las vacaciones? Claro. Entonces, cuando las personas que han tenido un recuerdo se han acordado de las vacaciones, lo habéis puesto en pensamiento, ¿verdad? Bueno, pues podíais ponerlo también en emoción. ¿Por qué? Una clave importante. Solo recordamos lo que hemos vivido con alguna emoción. Por lo tanto, si yo tengo un recuerdo de unas vacaciones que pasé en un lugar, asociado a ese recuerdo vienen una serie de emociones. Y no siempre calma, tranquilidad, alegría en vacaciones de verano, por ejemplo, porque la estadística nos dice que es la época del año donde más parejas se separan. Así que no para todo el mundo las vacaciones equivalen a disfrute, bienestar, sino a lo mejor a peleas, confrontación y tensión. El recuerdo, por lo tanto, de unas vacaciones irá unido a una serie de emociones. Pero si hablamos de la calma, la tranquilidad, la paz, forman un núcleo a través de la paz, de la calma, y luego uno puede decir, me he sentido relajado, me he sentido tranquilo, me he imaginado que estaba paseando. Efectivamente, cuando vemos algo que nos impacta, podemos dar distintos tipos de respuesta, pero si yo tengo una experiencia en el mar que me ha provocado miedo, cuando veo una fotografía de mar, lo primero que me saldrá será miedo. Luego veremos cómo en las experiencias con las distintas asignaturas curriculares funciona también esto. Si un alumno ha asociado a la matemática a sufrimiento y fracaso y tiene miedo a la matemática, cuando cambia de profesor, a él le da igual. Porque en cuanto le dice el profesor o profesora abran el libro de matemáticas, ya hay algo que se conmueve dentro de la persona y dice, ya, suspendo, seguro, yo no sé para qué estoy aquí. Y el profesor le dice, no, pero si no soy otro, si vas a amar las matemáticas, ¿sí? No, yo tengo terror a las matemáticas. Y ese profesor solamente va a lograr un cambio en la disposición emocional si logra cambiar la emocionalidad del alumno. ¿Cómo? A través de pequeñas experiencias de éxito. Luego hablaremos. Para que diga, soy buena en matemáticas, lo he conseguido. Ay, mira, si yo pensaba que iba a fracasar en todo y resulta que he hecho algo bien. De ahí la habilidad del profesor de plantear retos que enganchen y cambien la disposición emocional del miedo a la alegría y a la confianza. Pero vamos con el siguiente ejemplo porque aparecen personas. ¿Quién le ha provocado ternura, amor, alegría, humor? Todo eso en emociones. Pero ¿quién ha pensado en su vejez? ¿Qué tecnología habrá cuando yo tenga la edad de estas? Pero es que ese pensamiento sobre tu vejez no va acompañado de alguna emoción. Pues sí. Por lo tanto, muchas veces cuando se discute qué es antes, un pensamiento, una emoción, un pensamiento, muchas veces son décimas de segundo que nosotros conscientemente no podemos decidir qué ha sido antes. Si pensar en la vejez y que me dé miedo, o que me dé miedo y entonces he pensado en la vejez. Es decir, nos vamos dando cuenta de que a veces sentir y pensar no está tan separado como pensáramos, aunque es claro que si tuviéramos ahora mismo
unos electrodos puestos en nuestra cabeza y allí hubiera un grupo de investigadores viendo nuestras reacciones, sabrían perfectamente qué ha sido lo primero, si pensar o sentir. Porque si pensamos se activan unas zonas del cerebro y si sentimos se activan otras. Así que a lo mejor han parecido un flash aquí rápidamente, o un flash nada más que aquí, o un flash nada más que aquí, o nada. Y esto es muy interesante porque cuando pretendemos trabajar y desarrollar habilidades emocionales en los alumnos, primero tenemos que saber muy bien qué es una emoción, diferenciar del sentimiento, saber que el recuerdo siempre tiene carga emocional, que la memoria emocional es de carácter asociativo y que solamente cambiando la emoción asociada a una situación, como el mar o las matemáticas o una persona desagradable que conozco, solo cambiando mi disposición emocional puedo cambiar mi respuesta. Entonces, vamos al siguiente, vamos a la siguiente. ¿Quién ha sentido miedo? ¿Quién ha sentido frío? Ah, les he pillado. Frío no es ni emoción ni pensamiento, es sensación, como bien nos ha dicho antes. Es decir, sí que es cierto que la psicología arroga dos conceptos de calidez y de frialdad para hablar de personas y de trato humano, pero el frío y el calor es una sensación. Ahora bien, uno ve hielo, es un glaciar sin Perito Moreno, y ve a unas personas. ¿Se han fijado en las personas? ¿A qué es muy diferente? ¿Quién no se ha fijado en las personas? Si no os fijáis en las personas, la respuesta es muy diferente, porque incluso puede ser de admiración. ¿Alguien ha sentido la belleza, la admiración, la magnificencia, la grandiosidad, emociones estéticas, que están siendo investigadas por mi amigo Rafael Vizquerra desde hace varios años? Cuando algo nos emociona y nos conmueve, no le puedo poner nombre. Esta música me ha conmovido, este paisaje me ha conmovido, esto me emociona. ¿Pero qué emoción? No, me emociona. Y precisamente las emociones estéticas tienen un papel en el aprendizaje muy importante, porque es como que esponjan el cerebro para que lo que venga después entre con muchísima facilidad. Es interesante este ejercicio. No quiero dedicarle más tiempo porque, como ya saben, aquí el tiempo es muy limitado y no me quiero extender. Pero vamos a ver qué es una emoción. Y así nos vamos a concretar y nos vamos a descubrir a nosotros mismos, pues que a veces los procesos cognitivos los confundimos con los procesos emocionales. Una emoción es una reacción que conlleva un cambio en mi estado interior. Esta mujer, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo? Sorpresa. Sorpresa. Es una emoción, que la emoción además tiene su propio lenguaje no verbal. A través de los gestos de la cara, tenemos casi 30 músculos en el rostro para expresar emociones. Le comunicamos al otro lo que sentimos, pero no tenemos que olvidar que la emoción es un proceso interno, íntimo. Es la parte más delicada que tenemos los seres humanos. Y para entender y comprender las emociones de los alumnos y de las nuestras, tenemos que llamar al corazón como llamamos a una puerta, con mucho cuidado. ¿Me quieres contar lo que sientes? ¿Me quieres contar? Pero no podemos entrar así, como elefante en cacharrería, se dice en España. Eso significa que cuando sentimos, no es obligatorio que expresemos. Esto es otro elemento muy importante que luego vamos a hacer referencia en el aula. Sentir no equivale a expresar. Tú puedes expresar cosas incluso que no sientes, porque a los 4 años aprendemos a disimular. Paul Ekman, un experto en microgestos, el guionista de la serie Miénteme, que no sé si alguno de ustedes la habrá visto, la recomiendo. Él es experto en gestos y ha demostrado que hay 8 tipos de sonrisa y 7 son falsas. Claro, pero es que la sonrisa cumple un papel social, favorece la convivencia y favorece que la persona que me ve sonreír segregue oxitocina, con lo cual se preste a colaborar. ¿Qué hacemos cuando vamos a un país que no conocemos el idioma? Claro, si nosotros vamos así, la gente huye, porque cuando ve el rostro nuestro enfadado,
en sus cerebros y en sus cuerpos se segregan otras sustancias que les mantienen alerta y dicen, aléjate de este que es peligroso. Así que 7 sonrisas falsas están a nuestra disposición para mejorar la convivencia. ¿Eso significa que esa sonrisa falsa implique mentir? Siempre que tú sepas que es una sonrisa falsa, no. Ahora, cuando no te permites sonreír de forma verdadera, entonces tienes un problema. Si siempre dices, es que yo no me sale la sonrisa espontánea nunca, pues tienes un problema. Es que yo siempre estoy enfadado, pues tienes un problema. Es que yo tengo miedo a todo, pues tienes un problema. Porque las emociones son tan fluidas como el agua. Vienen, se toma conciencia de ellas, nos dan una información y les tenemos que invitar a marcharse. Si no prestamos atención, no recibimos la información que necesitamos. Pero si les damos alojamiento, es como un huésped que te dice, voy para el fin de semana. Y resulta que llega el lunes y dice, estoy muy a gusto aquí, me voy a quedar unos días más. Y ya tú, como que por mucho que le quieras a esa persona, ya te empiezas a sentir cómoda. Dices, ¿cuánto se irá esta persona? Oye, qué a gusto estoy en tu casa, ¿me puedo quedar unos días más? Y ya no sabes qué hacer, si pones la sonrisa falsa o directamente no. Depende de lo asertivo que seas, así harás una cosa u otra. Pero evidentemente, cuando las emociones se alojan demasiado tiempo en nosotros, se convierten en huéspedes que nos limitan la vida, que nos la pueden hacer muy difícil. Menos en determinados momentos, como un proceso de duelo, donde la tristeza tiene derecho a estar el tiempo que necesite para elaborar nuestro duelo. Y entonces le damos la bienvenida a la tristeza y le decimos, quédate el tiempo que necesites hasta que yo sane esta herida. Pero si yo, una vez que he sanado esa herida, le sigo dando cobijo, puedo acabar en una depresión. Si yo al enfado, que puede ser temporal y que me viene muy bien para muchas cosas, le doy cobijo, puedo acabar en tener una conducta violenta. Si al miedo le doy cobijo, puedo terminar teniendo una fobia. Incluso si estoy todo el día contenta, puedo estar mal de salud mental y tener un trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una fase maníaca y una fase depresiva. La manía es una enfermedad mental. Luego, las emociones no pueden quedarse. Vienen, nos informan y se van. ¿Puedo expresarlas o no? ¿En función de qué? Dependiendo del lugar, del contexto, del momento. Hombre, si estoy en una reunión de equipo de profesores y digo, este profesor nuevo que ha venido, que mal me cae. Pues a lo mejor tengo que sonreír, le doy la bienvenida, un poco una de las falsas y ya está. ¿Qué dirá la otra persona? Yo que le he dicho a esta, que se pone así tan brava conmigo si no tiene nada que ir contra mí. Entonces tenemos que educar las emociones, aunque nacemos con 6 emociones básicas que venimos en el equipaje del ADN, en el equipaje genético. Luego, si vienen con ese acompañante o con ese acompañamiento de los genes, es que vienen para algo, vienen para darnos respuestas polivalentes y permitirnos la adaptación a distintas situaciones. Luego todo esto lo voy a aplicar al aula, voy aterrizando al aprendizaje, pero es muy importante que entendamos cómo se procesan las emociones y para qué sirven. Evidentemente, cuando yo gesticulo, puedo expresar al otro lo que siento y puedo disimular y mentir, con el tono de voz un poco menos. ¿No les ha pasado alguna vez que hablan con alguien y tienen que conocerle, claro? Y le pregunta, ¿te pasa algo? Porque notas que en el tono de voz hay alguna alteración. El tono de voz es menos disimulable. Lo que no se puede disimular es la respuesta fisiológica. Significa que cada vez que sentimos una emoción, al torrente sanguíneo llegan sustancias químicas diferentes. Péptidos, neuropéptidos, hormonas, sustancias que nos predisponen a actuar de una determinada manera. Por lo tanto, provocan un estado mente-cuerpo que luego, cuando hablemos del aula, facilitan el aprendizaje o lo impiden. Es un impedimento para que yo preste atención a una emoción determinada y otra me va a facilitar la atención y la concentración. Entonces, esto significa que no podemos separar cuerpo-mente y que las emociones informan a mi cuerpo de cómo me siento, pero hasta el dedo gordo del pie. Por eso, cuando una persona está enamorada, tiene muchas endorfinas, si le pisan el pie donde tiene un callo, no le duele. Porque las endorfinas son opiáceos naturales. Pero se separa de la pareja y le pisan ese callo y vaya a ser le duele muchísimo. Esto significa que también el tener una emoción en una, vamos a decir así, intensidad alta puede perjudicarme
en muchos momentos, incluso la alegría. ¿Cuántos profesores me han dicho a mí, ay, yo estaba eufórica un día que vinieron a la sala de profesores a contarnos proyectos europeos y dónde me apunto yo? Y me encantó tanto uno que dije, yo me apunto. Yo estaba eufórica y fantástica, había un intercambio con alumnos. ¿Quién se apunta? Yo me apunto. Claro, luego esa persona sale, fuera de la euforia, se confronta con su tiempo, se empieza a estresar y dice, en mal momento me comprometía tanto. Claro, porque cuando tienes euforia crees que eres súper poderoso, súper guapa, súper maja. No tiene límites. Que el tiempo no es 24 horas cada día, que tú puedes hacer 24, no 48 horas en cada día. Confrontas con la realidad cuando sales de la euforia y dices, me arrepiento profundamente. Esto es así, ni siquiera la alegría en un estado intenso provoca bienestar. Y voy a compartir un secreto que aquí, como estamos fuera de España, en España suelo tener cuidado a veces cuando hablo de esto, pero aquí lo puedo decir. Estuve trabajando 7 años para el Consejo de Seguridad Nuclear de España, donde estaban, pues evidentemente, todas las centrales nucleares supervisadas por inspectores. ¿Y por qué me llamaron? Porque un inspector de una central nuclear, que no puedo decir cuál, sonó la alarma nuclear y estaba muy enamorado y dijo, será un simulacro. Y alguien que no estaba enamorado le dijo, ¿y si no es? Hay que actuar. El protocolo además exige unas respuestas, vamos, en segundos, está todo un protocolo muy seguido. Cuando salta la alarma hay que hacer esto. Y aquel estaba como muy volado, pensando que era un simulacro. Y no era un simulacro. Entonces, la directora entonces del Consejo de Seguridad Nuclear dijo, aquí tenemos un problema muy grande. Yo no puedo prohibir que mi gente se enamore. No puedo prohibir a nadie. Pero, ¿y si vuelve a pasar esto? ¿Riesgo nacional? Pues es que puede haber muertos por unas endorfinas demasiado altas. Entonces estuve trabajando con ellos 8 años, 7 años y medio, y una experiencia muy divertida trabajar con ingenieros nucleares en el control de emociones. Muy divertido. Hay una cosa para finalizar que es importante. Nuestras emociones, si bien a veces están provocadas por situaciones externas, pues si te ponen una multa te enfadas, si recibes una carta que te ha tocado la lotería te pones contento, si alguien te dice que ha muerto un amigo te pones triste, es normal, son situaciones externas. Sin embargo, en el aula se complican las cosas porque todos los seres humanos a partir de los 6 o 7 años fundamentalmente reaccionamos no solamente a las cuestiones externas, sino a nuestros pensamientos. Y los pensamientos no son visibles. Y si no se verbalizan, no se sabe de qué van. Y por eso estamos en un aula de secundaria y de repente vemos a un muchacho que le dice al otro, ¡no me mires! Te queda sorprender que le ha hecho. Si no tiene rayo láser en la mirada, ¿qué pasa aquí? Ese muchacho ha interpretado que aquella que le estaba mirando estaban hablando mal de él, estaban criticando, pero es su interpretación. Entonces se complican las cosas a medida que pasamos por primaria y ya por secundaria, porque cada vez hay más estímulos internos que provocan reacciones emocionales. Cuando hablamos de conductas disruptivas en el aula, la inmensa mayoría están provocadas por pensamientos irracionales, por creencias, por prejuicios, porque no son cosas externas las que las han provocado. Y ahí es donde a veces decimos, pero a este muchacho, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué reacciona así? Claro, si ese profesor de matemáticas que es nuevo en la clase no sabe que ese alumno y ese tienen una memoria emocional tan dañada de dolor, de sufrimiento con las matemáticas, no sabe por qué lo reciben ya fatal. Y cuando les dice, abran el libro, cierran la puerta. Y ahora no, y le reciben sí, y responden mal. Y están con miedo, y miran para abajo, que no me pregunte, que no me pregunte. Todos esos son fenómenos que una vez que el profesor los conoce, ya los puede manejar. Y puede hacer que el alumno incluso verbalice y tome conciencia, porque hay procesos emocionales que no son conscientes, tome conciencia de lo que le está pasando. Y evidentemente todas las emociones sirven para algo, solamente unas nos hacen sentir bien y otras nos hacen sentir mal. Hay dos aspectos muy importantes. Primero, tenemos que tener muy claro que todas las investigaciones de la neurociencia demuestran que las emociones son las guardianas del aprendizaje, tanto para el que enseña como para el que aprende. Y que el estado emocional del alumno condiciona funciones ejecutivas y funciones cerebrales de su cerebro, como la toma de decisiones,
la memoria, la atención, etc. Esto es muchísima investigación. Pero también tenemos que darnos cuenta de una cosa: los mecanismos neurales de las emociones se ponen en marcha inconscientemente mucho más rápido que los procesos cognitivos. Los procesos emocionales son de milésimas de segundo. De ahí que muchas explosiones emocionales vayan seguidas de uy, aquí he quedado muy mal, me tenía que haber callado. Pero, ¿qué sucede? Nuestra evolución cerebral desarrolla nuestro cerebro de atrás para adelante. Y hasta los 22 años, 21 años, no se acaba de desarrollar la corteza prefrontal, que es la responsable de lo siguiente. Y además les voy a invitar a que hagan un experimento. La corteza prefrontal, todo lo que pensamos llega aquí y yo digo, ¿lo digo o no lo digo? Todo lo que siento llega aquí, ¿lo expreso o no lo expreso? A este le agarraría del cuello, sí, pero es mi director, me puede echar. Me van a ir mucho. Es decir, pienso que hay un sistema para acabar con el mundo, con las personas, no con el planeta, como nos decía el otro día el profesor, sino con las personas. Si todas las personas dijéramos todo lo que pensamos y expresáramos todo lo que sentimos, el mundo se acabara. Prueben mediodía nada más. Mediodía, ¿verdad? Esto significa que esos mecanismos los tenemos que domesticar, los tenemos que hacer conscientes. Y nos tenemos que dar cuenta que esas emociones no solamente interrelacionan nuestro cuerpo, nuestros aspectos fisiológicos, psicológicos, sino que estos estados cuerpo-mente nos permiten actuar en una dirección o en otra. Nos permiten que esos recuerdos, esa memoria emocional, nos condicione aprendizajes que nos pueden impedir el aprendizaje futuro o nos lo pueden facilitar. De hecho, la experiencia de aprendizaje puede ir unida al dolor o al placer. Y aquí quiero que cierren los ojos y piensen cuando empezaron a ir al colegio. En la primera etapa de infantil o de la primaria, y van a buscar dos tipos de experiencia. Quiero que recuerden por un lado experiencias de aula de placer, de alegría, de entusiasmo, y por otro lado experiencias de aula de dolor, de humillación o de miedo. ¿Salen? ¿Llevan esos recuerdos? Sí. Levanten la mano las personas que la primera experiencia que les ha llegado de aprendizaje es de dolor, humillación o miedo. Levanten la mano si les ha llegado la primera experiencia de alegría, de entusiasmo, de placer al aprender. Bueno, por eso son maestros. Es decir, el aprendizaje no es neutral y de hecho ninguna interacción en el aula es emocionalmente neutral. Y hay experiencias de profesores que nos dejan huella y hay experiencias de profesores que nos dejan cicatrices. Esto es así. Pero si yo no hago ningún impacto emocional en mi alumno y él está en un seminario, en el seminario número 30 del CIE, y yo hago esta pregunta y se acuerdan de ustedes, a lo mejor le recuerdan asociados a experiencias gratas o a experiencias dolorosas. Y si no se acuerdan de ustedes, no han dejado ninguna huella en ellos. Y sería triste, porque lo más importante es que las personas que me han enseñado a leer, a escribir, dónde estaba Neptuno, cómo era un volcán, también yo sienta que me quisieron. Y ahí, aunque hay mucha teoría al respecto y hay mucho debate al respecto, yo soy defensora de que el amor tiene que estar presente en la educación. Si no, no se educa. ¿Qué pasa con los alumnos que tienen fracaso escolar? ¿Qué pasa con los alumnos que tienen miedo a aprender? ¿Qué pasa con los alumnos que me dicen, señor, yo no valgo, imposible, yo no sé, no puedo? En mi época de terapeuta, casi todos los chicos con los que estuve trabajando tenían, vamos a utilizar una metáfora, una carpeta en el cerebro de experiencias dolorosas unidas al aprendizaje. Y la carpeta de experiencias positivas de aprendizaje era muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces nosotros somos responsables de alimentar esas experiencias positivas. ¿Cómo? Ahora lo veremos. Pero cuando pensamos además en nuestros profesores mejores, el 90% de las cualidades por las cuales les recordamos son cualidades de carácter socioemocional. Solamente un 10% cuánto sabía de la materia.
Solo un 10%. Y esto es muy importante, porque hablando de metodologías y hablando de sistemas, yo siempre me acuerdo de un proverbio chino que utilizaba Jun, que decía: método correcto usado por persona incorrecta funciona incorrectamente. Y método incorrecto usado por persona correcta funciona correctamente. Y esto es así, seamos conscientes o no. La figura del profesor es clave y las emociones del profesor hacia sus alumnos son elementos claves para su aprendizaje. Evidentemente hay emociones, y voy ya finalizando mi intervención, emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. El miedo bloquea el acceso a los circuitos de memoria. Fijaros lo que le pasa a un alumno, hay que decir, a un alumno que haya estudiado, vamos a poner esa premisa, si no, no me funciona el ejemplo. Un alumno que ha estudiado una materia, llega el día de rendir cuentas, el día del examen, se queda en blanco y no sabe demostrar que sabe. El miedo que ha hecho, ese conocimiento que él ha ido adquiriendo, está en una caja fuerte de su cerebro, en el hipocampo, pero para acceder a él se necesita una clave y una ansiedad y un miedo. Lo que te hacen es olvidar la clave. Y tú dices, si yo sé que dentro de la caja fuerte hay cosas, pero no sé abrirla. Claro, el que no ha estudiado le da igual, abrirla que no, porque no hay nada. Evidentemente, por eso digo, la premisa es que haya estudiado. El drama es para el que haya estudiado. Entonces, el miedo, la ira, el enojo, la culpa, una emoción muy negativa para el aprendizaje. La envidia, los celos, por eso el aprendizaje cooperativo evita muchas de estas emociones. Y el aburrimiento, que es la emoción sin emoción. El aburrimiento es: desconecto las neuronas, se van a descansar, estoy de cuerpo presente, miro al profesor porque hay que mirarle, pero no me importa nada de lo que está diciendo. Entonces, justamente la emoción contraria es la curiosidad, que ahora hablaremos. Pero cuando el cerebro está en modo miedo, está en modo alerta. Todos los problemas de bullying, todos los problemas de acoso, los problemas de burlas, los problemas de críticas, afectan al cerebro de ese estudiante y lo ponen en modo supervivencia, que es modo alerta. ¿Qué va a hacer? Huir o atacar. Muchos problemas de conducta en el aula están provocados por el miedo, curiosamente. Porque son reacciones automáticas. Pero es que además todo tipo de emoción que sea desagradable para el alumno interfiere en su atención. Porque desvía la atención hacia lo que le preocupa y no la centra en lo que está explicando el profesor. Pero una vez que el interruptor de la curiosidad se enciende y la atención se focaliza, entonces en ese momento empieza el proceso de aprender. La curiosidad es la principal herramienta para iniciarse en el aprendizaje. No sirve solamente esa emoción, sí para el inicio, luego tiene que ser sustituida por el interés. En el interés está la curiosidad más la voluntad de aprender y el esfuerzo por aprender, que te hace mantener el interés. Pero el interruptor es la curiosidad. Por eso cuando el interruptor se apaga, para el aprendiz las consecuencias son muy negativas. ¿Qué emociones ayudan a aprender? Primero, la confianza en uno mismo. Esto es fundamental. Eres capaz de aprender, pero tienes que creer, tienes que tener una buena autoestima. Con esfuerzo lograrás metas, otras asignaturas sin ningún esfuerzo. Confía en ti. Ese es un mensaje que el profesor tiene que transmitir al alumno. Confía en tus capacidades. Eres una persona competente. Segundo, confianza en los demás. Mis compañeros no son mis enemigos. Mis compañeros no se van a reír porque me equivoqué. Mis compañeros me pueden ayudar. Todo el trabajo cooperativo, todo el trabajo por proyectos que funcionan en grupo, favorece este tipo de emociones. En tercer lugar, el entusiasmo. Es esa activación desde dentro que va unida a la motivación y la apertura cerebral. Los niños cuando son pequeños prácticamente siempre están entusiasmados, siempre sienten curiosidad. Y es una pena que a medida que vayan creciendo vayan perdiendo esto. El asombro, la sensación de triunfo, y ahí me voy a parar un poquito después. La disposición al buen rendimiento y al éxito depende de la confianza y la esperanza depositadas en conseguirlo. No es una frase mía, es una deducción de muchas investigaciones que hay en neurociencia. Si sé que no lo voy a conseguir, ni lo intento. Ni lo intento. Si a mí me dicen mañana que me ofrecen la oportunidad de subir a los Himalayas, digo, yo no salgo ni de mi casa.
Porque yo no subo ni al campamento base. Pero me dicen, a una montaña que está ahí en Madrid, cerca de donde yo vivo, ¿subimos a la bola del mundo? Venga, sí. Le pongo zapatillas, un bocadillo, agua y